Ahora sí, buenas tardes. Ahora sí, buenas tardes. Entonces les decía, un saludo para todos. Vamos a ir directamente al mensaje, amén, porque de lo que se trata entonces es de administrar de la mejor forma el tiempo. Yo quiero tocar, vamos a seguir con el tema que hemos venido tocando ya hace 3 sábados anteriores, si no estoy mal. ¿Listo? Entonces, por favor, usted prepare allí su Biblia, su libreta de apuntes, saludos especiales también para quienes ven posteriormente los mensajes a través de YouTube. Esperamos también con todo nuestro corazón que sea de bendición para su vida. Amén. Entonces, por favor, vamos a iniciar con su justicia parte 4. ¿Listo? Su justicia parte 4. Para entrar en un poquitico en contexto, los primeros minuticos voy a intentar hacer de pronto no un resumen, pero sí un recuento de lo que nosotros hemos venido hablando, especialmente en el sábado anterior. Nosotros tenemos como base el libro de Números, capítulo 27. ¿Ok? Entonces nosotros estamos hablando de ese tema tan fuerte que le tocó pasar a Moisés cuando el eterno Dios le dice que solamente mire, pero que no va a entrar a la tierra prometida. De allí que el título de esta serie de mensajes sea su justicia, porque de pronto nosotros no entendíamos por qué razón el eterno Dios había sido tan drástico con Moisés. No lo entendíamos, decíamos, pero ¿por qué, Señor? Por eso nomás, pero creo que lo hemos venido entendiendo y también hemos entendido que la justicia del eterno Dios es tan diferente a nuestra justicia. Yo siempre, o antes, me quejaba mucho y lanzaba siempre las expresiones, pero es que no es justo, no es justo, no es justo. Y en esta serie de mensajes el Señor me ha venido haciendo entender que no se trata de lo que para mí es justo, sino de lo que para Él es justo. Amén. Pero hay algo bastante especial que a nosotros o por lo menos a mí me ha venido llamando la atención. Recuerde usted dónde estamos. Números 27, creo que ya le había dicho, si no, por favor, excúseme. Igual vamos a mirar ahorita varias cosas. Quiero que estemos en el versículo 17 un momento, porque, bueno, 16, 17, porque hay una preocupación específica en el corazón de Moisés. Y saben que hoy no la vamos a ver en sí, la vamos a desarrollar si el Señor lo permite dentro de 8 días, porque hoy estaba mirando algo y quiero profundizar un poquito para tener como el asidero bíblico, el asidero escritural probatorio para que podamos entender la enseñanza de esta tarde. Amén. Entonces, en este versículo de Números 27, espéreme, yo acá verifico, Números 27, 16, 17, entonces dice Moisés, le dice al Señor, ponga Yahweh, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. ¿Se acuerdan cuál fue ese varón? Fue Josué, ¿cierto? Ustedes se acuerdan. Y ahí vamos, estamos viendo por qué razón fue Josué y no otro. Y dice que sobresalga en la congregación y que vaya delante de ellos, que los saque y que los introduzca. Y esta es la preocupación principal de Moisés, para que la congregación de Yahweh no sea como ovejas sin pastor. La grandísima preocupación, obviamente tenía ese sentimiento de no poder entrar y ver y pisar la tierra que el eterno Dios había prometido, pero la grandísima preocupación era que Israel no fuese como oveja sin pastor. Y vamos a entender cuál es la gravedad de uno andar como una ovejita sin pastor y lo vamos a entender muy probablemente en la próxima sesión. Esta preocupación da a entender la importancia que en la congregación del eterno Dios hayan pastores que nos ayuden a nosotros a transitar por este desierto para que nos introduzcan a la tierra prometida. ¿Listo? Y porque definitivamente nosotros solos no podemos, de verdad. A veces uno dice, yo puedo solo, pero no, realmente nosotros nos necesitamos, entre todos nos necesitamos. Ahora, habíamos dicho, ¿por qué razón Josué? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no alguien de la tribu de Leví? No es justo, no es justo. Pero fíjese que estábamos viendo cómo Josué sembró desde su juventud y cómo después de haber sembrado el eterno Dios le recompensó. Recuerde que el primer evento que nosotros vimos hace 8 días fue cuando mientras el eterno Dios le estaba entregando las tablas de la ley escritas por su
propio dedo a Moisés, él estaba en esos 40 días y 40 noches esperándolo abajo, allí en la parte de abajo del desierto Sinaí. Recuerde usted que nosotros leímos ese pasaje. También leíamos y entendíamos otra cosa, que Josué desde su juventud mostró esa integridad y esa fidelidad hacia Moisés. ¿Se acuerdan ustedes cuando esas personas estaban profetizando y allí Moisés le dice, sientes tu celo por mí, Josué? No vamos a leer el pasaje porque solamente estamos haciendo como una pequeña recopilación para hacer la conexión con el mensaje de hoy. Y lo otro que nosotros hablamos, y ahí fue donde terminamos, es que Josué permanecía constantemente en la tienda de reunión. ¿Se acuerdan que hablamos de la tienda de reunión? Que eso de verdad que quebrantó mi corazón. Y dijimos, la tienda de reunión es el Ohel Moed, así se le conoce con el nombre hebreo. Entonces, mientras Moisés hablaba, dice la Biblia, cara a cara con el Señor, el joven Josué, dice la Biblia, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio de la tienda, y era algo impresionante porque si usted recuerda, esta tienda de reunión estaba fuera, lejos del campamento, y eso era lo que hablábamos, que muchas veces nosotros tenemos también que abstraernos de las cosas del mundo y comenzar a buscar insistentemente el eterno Dios. ¿Listo? Ahora, a partir de este momento yo quiero que ya iniciemos, ¿listo? Ahora, hay otro evento en la vida de Josué, tranquilo, hay otro evento en la vida de Josué que quiero que analicemos, o mejor, que estudiemos un poquito. Cuando nosotros nos ubicamos en Números capítulo 13, nosotros vamos a leer lo que sucedió, uno de los acontecimientos más importantes que pasó el pueblo de Israel. Resulta que Israel envía 12 espías para corroborar, mire cómo es la gente, mire cómo somos nosotros, para corroborar con sus propios ojos todo lo que el eterno Dios les había hablado, es decir, les venía diciendo va a ser una tierra de bendición que fluye leche y miel, pero ellos necesitaban verlo, necesitaban la evidencia tangible, necesitaban saber si realmente era así como el eterno Dios decía. Insistieron tanto que finalmente se les permitió ir. Le estoy resumiendo a grandes rasgos el capítulo 13. ¿Quiénes fueron? Un representante de cada tribu. Listo, eran personas, eran príncipes, eran las cabezas de cada una de las 12 tribus los que estuvieron allí. ¿Ok? Pero habían dos personas especiales. Había un hombre llamado Caleb, que representaba la tribu de Judá. ¿Ok? Tribu de la cual vino nuestro amado Mesías. Y está la otra persona de la que hemos venido hablando en este tiempo, que se llama como Josué, hijo de Nun. Recuerde usted que en ese momento el eterno Dios le cambió el nombre a Josué porque antes se llamaba Oseas, y fue allí cuando le cambió el nombre de Oseas a Yehoshua. Eso nosotros lo vimos hace como 15 días. Él como representante de la tribu de Efraín, y estuvieron recorriendo, ojo a eso, estuvieron recorriendo esa tierra por 40 días, de tal manera que regresan a dar el informe y 10 de esos espías dan un informe absolutamente desalentador. Váyase por favor un momento a Números 13. Ahora, yo entiendo que usted muy probablemente ya ha leído esta historia muchísimas veces, pero yo creo que hoy la vamos a entender de una forma diferente. Nada más usted léala, mire, Números 13:30. Números 13:30. Estaban estos espías entonces dando ese informe tan desalentador, y acá viene el versículo 30. Mire la reacción de Josué y de Caleb. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y ese hizo callar no es, chito, por favor, no digan eso, no, ese callar es ya cállense. Cállense. Y dijo, subamos luego, pero no le susurró, no dijo así pacitico que nadie oiga, no, él estaba en un apasionamiento también por el eterno Dios, y yo creo que en una indignación por lo que esta gente estaba diciendo, que dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y yo le pido un favor, y es que leamos versículo por versículo. Esta es la actitud que muchas veces nosotros debemos tener cuando encontramos personas que están desanimando a otras respecto de la iglesia, respecto de la escritura, la misma que tuvo Caleb. Ahora, mira el versículo 31. Mira el versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no
podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Entonces haga de cuenta que acá comienza a haber una rivalidad impresionante, 10 contra 2. Yo no sé si usted ha visto esas competencias que a veces hacen como esos juegos, esas competencias que están como con unas sogas. Sí, y en la mitad de las hojas hay como una especie de barro, de lodo, y que unos jalan para un lado y los otros jalan para otro lado. Pues haga de cuenta, 10 por un lado y 2 por otro lado. Entonces imagínese ese, entre comillas, tira y afloje que había. Y mire el versículo 32, y hablaron mal. Escuche este versículo tan terrible. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo lo siguiente: la tierra por donde pasamos para reconocerla, qué dramáticos. Miren el versículo, es tierra que traga a sus moradores. Miren el dramatismo, y ojalá solo hubiese sido dramatismo, pero a medida que vayamos leyendo nos vamos a dar cuenta de la perversión de estos hombres. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura, es decir, dieron buen testimonio o mal testimonio de la tierra que el eterno Dios les había prometido. ¿Hablaron lo correcto o hablaron falsedad? Hablaron falsedad de lo que Dios les había entregado. Dieron un mal testimonio, un terrible, pésimo testimonio. Y me voy a concentrar, yo creo que en este espacio, en el versículo 33. Mire el versículo 33, por favor. También vimos allí, la versión tradicional que dice gigantes, ¿verdad? Ahí dice gigantes, ¿cierto? También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ahora, de entrada, permítame decirle lo siguiente. Cuando usted busca en el texto original, aquí no dice la palabra gigantes. Aquí no está la palabra gigante. Se tradujo como gigantes y lamentablemente en muchas partes, en muchas porciones se ha traducido como gigantes, lo cual ha ocasionado una confusión grandísima. La palabra que está allí, la palabra original, y usted puede cotejar y revisar en un diccionario Strong, la palabra que está allí es la palabra nefilim. Y ahorita vamos a ver un poquito de esto. También vimos allí nefilim, hijos de Anac, raza de los nefilim. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ahora alguien dirá, pues ¿qué tiene? Igual eran grandes, igual eran de estaturas grandes. Pues vamos a ver específicamente la perversidad de esta afirmación y cómo el enemigo todavía nos mete este cuento muchas veces a nosotros. Ahora, ¿hasta dónde hemos visto? ¿La tierra era buena? Sí, era buena. ¿El fruto era bueno? Sí, era bueno. Si usted revisa los versículos anteriores, usted se va a dar cuenta que entre varios tenían que cargar un racimo de uvas porque era una cosa grandísima y era una cosa pesada. Es decir, el eterno Dios nunca jamás mintió, pero a estas personas se les dio, aparte de ser dramáticos, de decir mentiras. Es tierra que devora a la gente. Incluso vimos nefilim, llegaron a inventar y a decir. Ahora, cuando usted revisa su Biblia y comienza a mirar cada libro, Génesis, Éxodo, Número, hasta Apocalipsis, usted se va a dar cuenta de algo particular, y es lo siguiente. La palabra nefilim solamente aparece 3 veces en toda la Biblia. 3 veces en toda la Biblia. 2 veces en este versículo 33. Si usted gusta, puede volver a revisar. En el versículo 33 solamente aparece 2 veces. Vimos allí nefilim, raza de los nefilim, allí. Y la otra porción en donde aparece la palabra nefilim es en Génesis capítulo 6. Ahorita vamos a revisar un poquito. La pregunta entonces, ¿qué eran los nefilim que esta gente dijo que había? Luego no eran gigantes, pues porque yo suponía que eran unos tipos grandísimos, medio asesinos que habían por allá. Pues vamos a ver qué eran los nefilim, porque estos nefilim vivieron antes del diluvio, para la época de Noé.
antes del diluvio. ¿Y quiénes eran los nefilim? Los nefilim eran producto de las relaciones sexuales que tuvieron los ángeles caídos con las hijas de los hombres. Y si usted me dice, ¿y eso en qué se relaciona con Josué? Y con lo que hemos estado hablando se relaciona en todo. Como de lo que se trata es de tener asidero bíblico, yo le pido por favor que no pierda números y que me acompañe un momento a Génesis capítulo 6. ¿Le parece? Por favor, acompáñeme un momentico a Génesis capítulo 6, porque cuando estudiamos esto, nos vamos a dar cuenta de la gravedad y de la perversión tan grande de estos 10 hombres. Porque esto no solo fue, ay, no es que tuvieron, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama? Una crisis de fe. Y por eso dijeron que habían gigantes. Esto no fue una crisis de fe. Ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó. Listo, ya estamos en Génesis capítulo 6, por favor. Génesis capítulo 6. Mire lo que dice la Biblia. Aconteció que cuando comenzaron los hombres, capítulo 6, versículo 1, disculpe. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora, póngale cuidado un poquitico, o esté atento un poco más bien. Dice que los hijos de Dios, ¿cuáles son los hijos de Dios? Vamos a mirar la evidencia bíblica y los hijos de Dios acá son estos ángeles, ¿listo? Y las hijas de los hombres tuvieron relaciones sexuales. Aquí lo dice, no lo dice literalmente, pero ahorita vamos a ver el versículo que sí lo demuestra. Dice, tomaron para sí mujeres y escogiendo entre todas. Ahora, ¿usted se acuerda que el miércoles nosotros estábamos hablando el tema de Abraham con los 3 varones y que hubo un momento en donde yo les dije, acuérdese de esto porque esto lo vamos a tocar ahorita el sábado? Entonces, acuérdese de ese momento porque recuerde qué fue lo que pasó con Abraham y ahora hagamos de pronto la conexión con este versículo. Estos hijos de Dios, es decir, estos ángeles, ellos abandonaron esa naturaleza espiritual que tenían, porque obviamente los ángeles son espíritu, abandonaron esa naturaleza espiritual para tomar forma humana, lo que habíamos hablado con relación a Abraham y los 3 varones, pero en esta ocasión y en ese sentido tomaron esa forma de varón, esa forma humana para tener relaciones sexuales con las mujeres. ¿Listo? Que son las hijas de los hombres. Cuando la Biblia dice las hijas de Dios, está hablando de estos ángeles. Y cuando dice las hijas de los hombres, está hablando de las mujeres, así como nosotras de carne y hueso. Versículo 3. Y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días, ¿cuánto? 120 años. Y allí ya la expectativa de vida a partir de ese momento comenzó a reducirse. Y ahorita es un poquito menos. Ahora, versículo 4 dice lo siguiente. Había nefilim. Ahí está la palabra gigantes en la versión tradicional, pero la palabra original es nefilim. Había nefilim en la tierra en aquellos días. Esto fue lo que dijeron los espías que habían. Si ven, no gigantes, sino nefilim. En la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Les engendraron hijos. Esta es la palabra clave. Es decir, los ángeles caídos engendraron hijos de las mujeres terrestres de acá que habitaban el planeta Tierra y les engendraron hijos. ¿Listo? Estos fueron los poderosos que desde la antigüedad fueron humanos de renombre. La Reina Valera dice fueron varones de renombre, pero en realidad dice fueron humanos de renombre. Ahora, a los hijos de estos ángeles caídos que tuvieron con las mujeres se les llamó nefilim. Y nefilim significa caídos. ¿Y qué fue lo que los 10 espías dijeron que había allí en la tierra prometida? ¿Gigantes o nefilim? Porque hay una diferencia grandísima entre un gigante y un nefilim. ¿Sí nos damos cuenta? Para comenzar a entender qué fue lo que hicieron estos 10 espías. Entonces estos nefilim
estos nefilim que enseña la Biblia fueron producto de una relación antinatural, la degradación de la naturaleza humana, incluso por ser así de híbridos, porque realmente eran híbridos, eran casi que superdotados. Yo sé que de pronto si nosotros leemos esto o alguien me escucha decir, esa Jimena, sí, pero qué exagerada, parece que nos estuviera contando una película. ¿De dónde creemos a veces que salen esas películas de superhéroes? ¿De dónde? ¿De dónde? Fíjese que el enemigo sí conoce y ese sí sabe, pero nosotros a veces somos muy ignorantes en la cuestión de las escrituras. Ahora, si lo que queremos es más evidencia bíblica, pues vamos a tener el asidero bíblico para poder entender de qué se trata, porque alguien puede decir, no, Jimena, usted está delirando. No, no estoy delirando, pero entonces hagamos una cosa, vayámonos al libro, a la epístola de Judas, ¿listo? Epístola de Judas, que está ya casi finalizando. Vámonos a la epístola de Judas, versículos 6 y 7. No le digo el capítulo porque pues solo tiene un capítulo, entonces se sobreentiende que en el capítulo 1, ¿listo? Vayamos a ver qué nos dice Judas, porque de pronto si alguien dice, don Jimena, me parece que estás haciendo una interpretación errónea, pues que nos lo diga el apóstol Judas, ¿listo? Este no es el Iscariote, este no. Judas, versículos 6 y 7, dice, acá no lo explica de una forma detallada, creo que incluso mejor de lo que yo se lo puedo decir ahorita. Mire lo que dice Judas. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, es decir, que no se conservaron en el estado en el que Dios los creó, porque los ángeles son creados, sino que abandonaron su propia morada, el lugar, es decir, el lugar que el Eterno Dios les reservó, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Si ve lo que está explicando Judas, pero ahí no dice nada de las relaciones sexuales. Miremos el versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Hago un paréntesis, esto hace parte incluso de la porción que se está estudiando en esta semana, que yo les debo, que voy a subirlo nuevamente a YouTube. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, decir los ángeles de los que hablan el versículo 6, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, la versión contextualizada dice, se fueron detrás de la carne dándole un uso sexual diferente, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Es decir, acá Judas nos describe de una forma más detallada que los hijos de estos ángeles, es decir, mejor, que los ángeles caídos tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, y en Génesis nos dice que procrearon hijos, y el producto entonces, esos hijos se le conoce con el nombre de Nefilim. ¿Y en qué se relaciona con el texto de Números? Pues tiene una implicación grandísima, porque estos Nefilim comenzaron a reprimir a la gente de ese entonces. Ellos comenzaron a traer una violencia grandísima sobre la faz de la tierra. Es decir, si antes la población ya venía mal y ya de continuo los seres humanos pensaban solo en pecar contra el eterno Dios, estos nefilim fueron la cereza en el pastel, porque la maldad con ellos se disparó, la perversión con ellos se disparó, habían baños de sangre impresionantes por donde pasaban estos nefilim, dejaban una carnicería impresionante, depravaciones, degradación, la gente les temía, la gente se sentía asustada, sentía pánico, pavor con estos nefilim. Y entonces, ¿qué pasó con ellos? Perecieron en el diluvio, perecieron todos ellos en el diluvio, ¿listo? Eso fue lo que pasó con los nefilim. Ni uno de ellos sobrevivió, todos perecieron en el diluvio, del cual no vamos a hablar hoy. Sin embargo, su historia perduró y trascendió a generaciones, dejando un legado de pánico, de horror dentro de los habitantes de la tierra, y fue la historia muy conocida dentro de los hijos de Israel. Ahora entendemos
Ahora entendemos la perversión de estos 10 espías. Por favor, volvamos a leer Números 13:33. Es que era necesario entender un poco la situación de los Nefilim. Era necesario para entender qué fue la magnitud de la gravedad de lo que hicieron estos espías. Números 13:33, nuevamente leamos. Ahora sí, también vimos allí Nefilim. Mire qué mentira tan horrible, siendo que los Nefilim, todos ellos perecieron en el diluvio. Ahora sí estamos entendiendo un poquito más. Hijos de Anac, raza de los Nefilim. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Es decir, más allá de la crisis de fe que a veces dicen, a veces uno escucha, no es que estos 10 espías tuvieron una crisis de fe terrible y esa incredulidad les cegó los ojos y creyeron que veían gigantes. No, eso no es así. Ellos comenzaron a desanimar al pueblo con mentiras. Ellos sabían lo que había acontecido con los Nefilim en la época de Noé, conocían la violencia, la degradación y fueron, mire, escucha, amada congregación, porque esto es una aplicación tremenda para nuestra vida. Fueron tan perversos, si usted me permite la expresión, tuvieron un corazón tan dañado, pero tan dañado, que inventaron Nefilim para amedrentar a Israel y evitar que entraran a la tierra prometida. Fíjese el daño tan terrible. Y fíjese algo, el enemigo emplea exactamente la misma estrategia en este tiempo. Por eso el enemigo a nosotros nos inventa gigantes que ni siquiera existen para desanimarnos, ¿sí o no? Dígame usted si no, dígame usted si no. Fíjese cómo es el enemigo, nos hace ver gigantes donde no los hay, nos hace ver nefilim donde no los hay, nos hace ver cosas terribles que supuestamente de pronto están en nosotros, pero que el Señor, el Mesías, ya venció. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a controlar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Más que controlar es sujetarlos al señorío del Mesías, es tener mansedumbre, es que nosotros tengamos esa mente en donde nuestros pensamientos estén sujetos al Señor, porque muy probablemente nosotros, y escúchelo por favor, nos estemos autosaboteando y estemos cumpliendo el papel de los 10 espías, pero en contra de nosotros mismos. Cuando el Señor nos dice una palabra en la escritura, cuando el Señor nos está hablando a través de su escritura, muchas veces nosotros hacemos lo de los 10 espías, pero con nosotros mismos. Nos inventamos nefilim, nos inventamos gigantes donde no hay y caemos en la trampa. Y amada congregación, parte de la enseñanza de esta tarde es la siguiente: por favor, no podemos caer en la misma trampa siempre. No podemos nosotros creer que la tierra que el eterno Dios nos prometió es una tierra de maldición. No podemos nosotros seguir cayendo en la trampa de que la preciosa ley que el eterno Dios nos dio es una maldición y es algo que ya no podemos cumplir. Si usted se ha fijado en el altar de oración de esta semana, hay un fragmento, hay una porción que dice: porque no es cosa vana esta ley, es vida para ustedes. Nosotros no podemos seguir creyendo a esos espías, esos 10 espías, al enemigo cuando nos inventa gigantes para desanimarnos. Es muy, cuando yo entendí este pasaje, yo dije: uy, Dios mío, pero yo cómo puedo ser, Dios mío, ayúdame a no creer a estos nefilim. Ya todo el Mesías lo venció. Lo único que yo tengo que hacer es depender de su misericordia y obedecer. ¿Estaban o no estaban mintiendo estos 10 hombres? Si esos nefilim ya ni existían. Inventaron entonces la historia para desanimar al pueblo. Ahora, sí es cierto, eran pueblos poderosos, sí, yo tampoco voy a decir que no. Eran guerreros, sí, yo mentiría si digo que no, pero no eran nefilim, por favor, eso ya se habían muerto en el diluvio, no eran nefilim. Querían infundir temor en el pueblo. Y entonces, ¿qué pasa? Mire qué pasa. Cuando los 10 llegan con este informe, pásese su merced, por favor, a Números 14:1. Pásese, por favor, y mire cómo reaccionan ellos. Números 14:1. Cuando escuchan que hay nefilim, mire cómo reaccionan. Entonces toda la congregación gritó y dio voces
y el pueblo lloró aquella noche. Ahora entendemos por qué reaccionaron así. No era solo que vimos gigantes, no. Imagínense, ellos escucharon todas las historias de los Nefilim, de lo que habían hecho en la época de Noé, y apenas escucharon que había Nefilim en esa tierra que ellos desconocían, casi que les dio una histeria colectiva. Mire, llorar, la congregación gritó y dio voces, toda la noche llorando, toda la noche. Fíjese cómo es el ser humano. Mire cómo es el ser humano. Muchas veces preferimos nosotros creer historias y de la imaginación de la gente que la misma escritura. Mire que a mí me sorprende que haya gente del pueblo de Dios que le crea más a las crónicas de Narnia que a la escritura. Y eso le recitan a uno las crónicas de Narnia al derecho y al revés. Yo dice, bueno, y entonces, y el león, que yo ni sé cómo se llamaba ese león de las crónicas de Narnia, pero le creen más a eso que a la misma escritura. Así estamos. Por eso es que nos creamos nosotros mismos esos gigantes en la mente. Versículo 2. Y se quejaron contra Moisés. Ay, otra vez oiga, se andan quejando. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud. ¿Qué les dijo? Mejor hubiera sido morir en la tierra de Egipto o en este desierto. Mejor muriéramos. ¿Sí ve usted lo que pasa cuando nosotros escuchamos voces como esas de los 10? ¿Sí ve lo que pasa? Versículo 3. ¿Y por qué nos trae Yahweh a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Se dejaron amedrentar, sí o no? Pues claro, se dejaron amedrentar. Y la primera reacción, ¿cuál fue? Mejor regresémonos a Egipto. Por Dios, ya estaban cerca, ya estaban cerca, estaban a punto de entrar. Y se dejaron creer. Cuando vienen esas palabras de desánimo, ¿es para qué? Para regresarnos atrás, para volver atrás. Versículo 4. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. La palabra que usted encuentra allí como capitán es la palabra hebrea rosh, que significa cabeza. ¿Listo? Cabeza, rosh. Es decir, elijamos otra cabeza, elijamos otro líder, elijamos otro caudillo para que regresemos a Egipto. Nos cascaban, nos esclavizaban, nos azotaban, pero allá no había Nefilim. Mire lo que hicieron estos 10 espías perversos. Mire lo que hicieron. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y acá viene nuestro precioso personaje, porque sin duda de lo que nosotros sembramos para el eterno Dios, amada congregación, de eso nosotros vamos a recoger. Yo tengo la fe que eso va a ser así. De lo que nosotros sembremos para el eterno Dios, de eso vamos a recoger. Mire este Josué lo que hizo. Mire este Caleb lo que hizo. Caleb también hizo una cosa extraordinaria. Y no quiero ser injusta con Caleb, pero le pido que nos concentremos en Josué en este momento porque es de la historia del que venimos hablando. ¿Listo? Habrá una oportunidad para hablar de Caleb en otra ocasión, pero mire este versículo 6, y Josué hijo de Nun, Yehoshua hijo de Nun, que es tipo del Mesías, y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, que hicieron, dijeron, uy, sí, hay Nefilim, corran. No, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Eso fue lo que hizo Josué. Josué y Caleb dicen, no, esto no es así. Esto es como el eterno Dios como prometió. Ellos prácticamente están diciendo, nosotros no fuimos engañados por el Señor. Y amada congregación, su merced lindo que me está escuchando, esa es la actitud que nosotros debemos tener, como la de Josué y como la de Caleb, no como la de los 10 que infunden temor y mienten. Nosotros debemos ser así sea, mire, en medio de una multitud de 5,000 millones de personas, que nosotros seamos los dos que hablemos de la preciosa palabra del eterno Dios. La pregunta es,
¿Qué informe estamos nosotros dando de las promesas del eterno Dios? ¿Qué informe estamos nosotros dando de las escrituras? ¿Estamos informando como estos 10 espías o nos estamos comportando y estamos dando un informe serio, diligente, estudioso, concienzudo, maduro de lo que es la palabra del eterno Dios, su preciosa ley, su precioso mandamiento, los evangelios de Génesis, Apocalipsis? Yo no puedo cercenar, cortar ningún pedazo de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero dar un informe de la escritura como lo dieron estos 10 espías, tergiversado, cercenado, mentiroso. No, nosotros estamos llamados a dar un informe fidedigno, con evidencia bíblica. Nosotros no tenemos excusa, otras generaciones sí, nosotros no, porque bendito sea el nombre del eterno Dios, hay unas aplicaciones buenísimas para mirar el texto original. ¿Qué clase de informe entonces nosotros estamos dando de las escrituras del eterno Dios? Versículo 8 dice Josué y Caleb, si se agradare de nosotros, si se complaciere de nosotros, Él, ¿quién? El Señor, nos introducirá a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y el Señor, ¿en quién se agrada? Es la pregunta. En quienes hacen su voluntad, en ellos se agrada el eterno Dios. Básicamente estaban diciendo, por favor, no le desobedezcan, hagamos lo que él dijo. Por tanto, no sean rebeldes contra Yahweh, ni teman al pueblo de esta tierra. No teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros, ¿qué? Los comeremos como pan, dice la Biblia. Mire la diferencia. Unos inventan que hay nefilim y ponen al pueblo en una histeria colectiva impresionante. Y la fe tan impresionante de Josué y de Caleb, los vamos a comer como pan, eso es pan comido, como pan caliente recién salido del horno, eso aquí no va a pasar nada. Su defensa se ha apartado de ellos y con nosotros está Yahweh, no los teman. No los teman. Y hoy nosotros podemos decir, como dijo Josué, Yahoshua, como dijo Caleb, no importa los gigantes que nosotros nos hagamos, los videos que muchas veces nosotros nos hacemos. Si el eterno Dios está con nosotros, ¿quién se va a poder levantar contra nosotros? Es decir, si el eterno Dios se está complaciendo en nosotros, aunque fallemos, nos arrepentimos y Él nos levanta, aunque tenemos luchas constantes contra nosotros mismos, pero nos esforzamos por guardar sus mandamientos día tras día, día tras día, día tras día. Entonces, ¿cuál es el temor, amada congregación? Yo le pregunto a usted si todavía está conectado, si su merced está amando al eterno Dios, está haciendo la voluntad del eterno Dios, se esfuerza día tras día por no ser como estos 10, sino como estos 2. ¿Cuál es el temor entonces? No debemos temer lo que nos pueda hacer el hombre, porque tenemos que comprender que el eterno Dios es nuestro refugio. Amén, amén, amén. Son de estos mensajes que uno quisiera hacer presencial. La pregunta es, ¿les creyeron los israelitas? Versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Muy lindo y todo, pero casi matan, los iban a matar. Creyeron, póngale que Dios mío, mire cómo somos nosotros los seres humanos. Creyeron más el informe de los 10. Yo diría que es que los escucharon demasiado. Mira, hay conversaciones que uno tiene que cortar desde el comienzo. Yo me he hecho ese propósito. Hay conversaciones que uno tiene que cortar desde el inicio para evitar que el alma se vaya desgarrando. Obviamente usted no le va a decir, cállese. No, con el mayor respeto en ese tema no lo toco. Hay conversaciones que uno desde el inicio tiene que cortar. Eran 10 contra 2. Desde que uno es chiquito a uno le enseñan que mayoría gana, lamentablemente, ¿cierto? Lamentablemente ganaron los 10. La cuestión es, amada congregación, que mayoría no debe ganar. No debe ganar, aunque lo diga la mayoría, aunque lo diga o lo enseñe la mayoría, nosotros debemos creer lo que diga la palabra. Si la mayoría dice algo en contra de las escrituras, yo debo creer ¿a quién? ¿A la mayoría o a lo que diga las escrituras?
Probablemente si yo sigo la corriente de la mayoría voy a ser súper mega popular, pero es que ¿quién nos dijo? O sea, lo hablábamos hace semanas atrás. No importa que no seamos populares acá, que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Ahora, acuérdese de lo que hablábamos hace 8 días. Josué permanecía prácticamente todo el tiempo en la tienda de reunión y muy probablemente el hecho de que Josué permaneciera casi todo el tiempo en la tienda de reunión buscando el eterno Dios, le permitió conocer quién era su Dios y no, excúseme que lo diga de esta forma, comerle cuento a los 10 espías. Por eso pudo entender cuán poderoso es el eterno Dios y que lo importante era que el Señor había hablado y que si Él habló, Él cumple. Y eso me debe pasar a mí, amada congregación. Si estoy en su tienda, si le busco diariamente, la mayoría no me va a convencer. Por favor, no nos dejemos convencer de las mayorías. Ni siquiera, aunque me digan que los nefilín existen, yo ya entiendo por su palabra que mi refugio es el eterno Dios, es el eterno Dios. Mire, a mí me marcó mucho esto de Josué, de que todo el tiempo él estuviera en el Ohel Moed, en la tienda de reunión. Me marcó mucho y dije, Señor, yo necesito vencerme a mí misma y necesito comenzar a buscarte más y más y más. Y bueno, la semana pasada tuvimos unas cosas literalmente accidentadas, pero yo digo, necesitamos hacerlo. Y me determiné ya a comenzar. Yo tengo un problema serio con las madrugadas, por ejemplo, por traumas de la infancia, del colegio, pero digo, no, Señor, tengo que levantarme mucho antes. ¿Por qué? Porque necesito ser como Josué, yo necesito exterminar esos nefilim, esas cosas imaginarias que hay en mi corazón y en mi cabeza, amén. Yo no sé si usted quiera decir, bueno, Señor, pues yo también quiero hacerlo, yo también quiero levantarme antes y comenzar a hacer lo que hacía Josué allí en el Ohel Moed, en la tienda de reunión. Cuanto más cercanos y estamos al Señor, más le vamos a conocer y más vamos a confiar en Él. Entonces, amada iglesia, estos 10 mentirosos estaban llevando al pueblo al desánimo. 10 mentirosos contra 2 veraces. Y permítame darle o decirle una realidad espiritual. Y es que muchas veces, serán más las palabras de desánimo que vengan a nuestra vida que las de ánimo. Muchas veces. Probablemente serán más las palabras de usted si la embarró y ni modo que se levante, a las palabras de ánimo muchas veces. Pero nosotros debemos confiar en lo que el eterno Dios está hablando. Debemos confiar en lo que el eterno Dios nos está enseñando. Amén. Y estos entonces lograron desanimar al pueblo, lograron desanimarlo, tanto así que dijeron, volvamos a Egipto, volvamos a la esclavitud, y eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros regresemos, que nosotros volvamos atrás, pero amada congregación, no somos de los que retroceden, somos de los que tienen fe para preservación del alma, amén, amén. Entonces estaban tan enceguecidos que el versículo 10 dice, toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Yahweh se mostró sobre la tienda de reunión. Mire esto tan chévere. Se mostró sobre la tienda de reunión a todos los hijos de Israel. ¿En dónde permanecía Josué? ¿Se acuerda en dónde permanecía Josué en su juventud? Porque desde su juventud lo hacía. ¿En dónde? En la tienda de reunión. ¿Y en dónde se manifestó la gloria del eterno Dios? Justamente allí en donde permanecía Josué. Nadie me puede decir que lo que se siembra para el eterno Dios se echa en saco roto. Absolutamente nadie me puede decir. Sus oraciones, absolutamente todo lo que usted ha orado, eso nada, mire, nadie le puede decir a usted que sus oraciones, su clamor por su familia, por quien sea, por este ministerio, por esta congregación, esas oraciones no se echan en saco roto. El eterno Dios sí se acordaba, el eterno Dios sí se acordaba de Josué, el eterno Dios le estaba haciendo seguimiento desde hace tiempo a Josué. Mire, puede que nosotros nos olvidemos de lo que hemos orado. Yo sé que yo me olvidaba de muchas oraciones, pero yo sé que el eterno Dios no se olvida de lo que yo he venido orando desde que tenía tal vez 17 años o antes. No deje de orar.
No deje de buscarle. No deje de buscarle, aunque las cosas de pronto no salgan como usted desea. No deje de buscarle. Yo creo que si algo nos enseña la palabra de hoy es a persistir como Josué, es a persistir como Josué. Y por favor, yo le pido un favor a todos ustedes que están conectados. Y es que a partir de ahora mismo, cada vez que a usted se le quiera levantar un nefilín imaginario, un gigante imaginario, recuerde que más poderoso es el que está usted que el que está en el mundo. Y recuerde que torre fuerte es el nombre del Señor y a él correrá el justo y levantado será, lo dice la palabra. Amén, amén, amén. Versículo 11 dice lo siguiente: y Yahweh dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? La versión en Reina Valera dice irritar, pero la palabra allí más correcta es despreciar este pueblo. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Fíjese que la incredulidad es un desprecio para el eterno Dios. Si yo desconfío del Señor, le estoy despreciando. Eso no es cualquier cosa. Versículo 12: yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y en los versículos siguientes, porque pues la historia no es de Moisés ahorita, sino de Josué, en los versículos siguientes nosotros vemos algo bastante especial en Moisés y en Aarón, y es la forma en la que claman e interceden por el pueblo de Israel. Pero fíjese algo ya para terminar: Josué fue uno de los exploradores que se dejó llevar por la voluntad de Dios. Imaginémonos un poquito, usted se imagina que de regreso, a lo mejor porque la Biblia no lo dice, pero podría uno inferir, a lo mejor se fueron conversando, dijeron, digamos esto, oiga, digamos esto. Pero Josué y Caleb no se dejaron influenciar por esos 10. ¿Qué tan influenciables somos nosotros entonces? Para terminar, quiero que vayamos a Números 32:10 y a manera de conclusión digamos lo siguiente. El tema lo continuamos de hoy en 8 días, ¿listo? Números 32:10 dice lo siguiente: y la ira de Yahweh se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron íntegros en pos de mí. Por dar el informe mentiroso. Esto fue por culpa de estos espías. 40 días, el Señor les añadió un año por 40 días. 40 días andando en círculos por el desierto por culpa de este informe, porque no fue es que estaban bajitos de defensas en fe. No, lo que hicieron fue un daño gravísimo. Se inventaron cosas, hablaron falsedad. 40 años en el desierto, 40 años depurando a Israel en el desierto. Nosotros estamos transitando un desierto y vamos rumbo a la tierra prometida. ¿Y sabe qué está haciendo el Señor en este desierto? Nos está depurando, nos está colando, está colando. Y en este colador vamos a ver quién llega o quién se queda. Eso es lo que está haciendo el Señor. Nos está probando en este desierto a ver si guardamos o no sus mandamientos. En este desierto el Señor nos está purificando. En este desierto, con cada contratiempo, tal vez con cada prueba, el eterno Dios está mirando dos cosas. 3 cosas: si le amamos, si guardamos sus mandamientos y si estamos dando fruto. Eso es lo que el eterno Dios está mirando. Exactamente eso. Versículo 12 dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Jehoshua, Josué, hijo de Nun, que fueron íntegros en pos de Yahweh. ¿Fueron qué? Íntegros. Y el eterno Dios, entonces, amada congregación, nos manda que nosotros seamos íntegros en este desierto, porque así como el Señor venía observando a Josué, a nosotros ciertamente también el Señor nos viene observando. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre amado, te damos gracias, Dios de los cielos, por este tiempo. Padre, gracias, Señor, por cada persona que está aquí conectada, Dios de los cielos. Hoy mi clamor, Señor, es que nos des la sabiduría, el entendimiento, Dios de los cielos, para no dejarnos creer, Señor, a esos gigantes, Señor, que a veces vienen, Señor, a nuestra imaginación, Dios de los cielos. Padre, que podamos entender que tú nos estás llevando
de tu mano esa tierra prometida. Padre, ayúdanos, Señor, Dios de los cielos, a no escuchar las voces como los de esos 10 espías, sino a ser como Josué y como Caleb, Dios de los cielos. No más gigantes imaginarios, no más nefilín imaginarios. Yo sí creo que tú has hecho cosas preciosas en cada vida de los que está aquí conectados, Señor, pero a veces el enemigo nos quiere meter la idea de que estamos en las mismas y de que no hemos avanzado, pero Señor, eso es falso, porque estamos conociendo tu voluntad expresada en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser valientes, Padre, que a partir de hoy tomemos la decisión en estos días que vienen, Señor, Dios de los cielos, que cuando venga a nuestra mente, a nuestro corazón, esos gigantes, esas mentiras de esos gigantes, aquellas debilidades que tal vez a veces el enemigo nos enrostra en la cara, y podamos ser valientes y decir no, abogado tenemos, defensor tenemos, Padre que nos ama tenemos, Dios de los cielos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por cada familia que está aquí conectada, Señor. Gracias porque si alguien ve, Señor, este mensaje por YouTube, mi oración, Señor, no es que uno sea reconocido, sino que ellos te conozcan a ti y a Yeshua, a quien tú has enviado. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. Amén y amén. Y en este momento despedimos a nuestros amigos de YouTube. El Señor les bendiga a ustedes.